Radio Exitosa presenta Escuela Abierta, con la conducción de Carlos Cornejo. Escuela Abierta, programa producido por La Derrama Magisterial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 12:10, esto es Escuela Abierta. Gracias por acompañarnos. Escuela Abierta, para quienes se incorporan por primera vez a la señal de Exitosa, es la oportunidad que nos brinda Derrama Magisterial de tener un espacio de conversación, de discusión, de debate, de los temas que tienen que ver con el mundo de la educación, con el mundo del maestro, el mundo de la maestra, el mundo de la escuela, por supuesto. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen y que estén con nosotros unos minutos antes del almuerzo para hablar de estos asuntos. Vamos a comenzar hablando con el especialista en educación, León Trachtenberg, a quien seguimos mucho y leemos mucho, porque en una columna de opinión en su blog que se llama La empatía y acogida como reto escolar, León plantea una pregunta que es fundamental. Y que es fundamental porque la respuesta es fundamental, pero también es interesante cómo tenemos que hacernos esa pregunta cuando debería estar implícita hoy en la educación. Él dice, ¿qué pasaría si la escuela reformulase la visión de su rol? Verse a sí misma como un espacio de acogida, de protección, de seguridad, de cariño, de empatía con los niños, que sirviera de contrapeso a sus hogares disfuncionales como responsabilidad previa a la de acometer los objetivos académicos tradicionales. Una escuela que acoja, una escuela con empatía. León, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias. Un gusto tenerte aquí. ¿Por qué planteas esta pregunta como una pregunta fundamental? Mira, la educación tradicional del siglo XIX, XX y buena parte de la de este siglo, en toda América Latina y el Perú, por supuesto, supone que el niño, en sus aspectos emocionales, sociales, afectivos, valores, se forma en la casa. Y el rol del Estado es darle la oportunidad a todos los niños a que vengan a la escuela, donde hay infraestructura, hay currículo, hay carpetas, hay computadoras, hay maestros que van a lograr que estos niños aprendan. Entiendo. ¿Aprendan qué es lo que dice el currículo? Así es. Matemáticas, comunicación y demás. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Las evidencias de que los niños que llegan a la escuela tienen una cantidad de problemas ya en la mochila desde el primer día de clases. Hogares disfuncionales, violencia, acoso, desnutrición, problemas de comunicación, abandono. Una buena parte de los hogares ya no tienen el papá y mamá tradicionales, sino solamente uno de ellos, y a veces inclusive ninguno. Porque está el abuelo, la abuela o la tía, etcétera. Vienen de un hogar estresado, un hogar tenso, un hogar disfuncional. Según las cifras del Noguchi, más del 50% de los niños adolescentes tienen algún tipo de problema de salud mental. Eso es tremendo. Una gran cantidad de jóvenes que son presos por cometer crímenes, 70% vienen de hogares donde no había papá y no había organización funcional. Claro, te entiendo. Y entonces, si la realidad de hoy es que la mayoría de los niños que vienen de los hogares a las escuelas vienen con una serie de déficits emocionales, afectivos, no se han sentido atendidos, comunicados, tratados, queridos, protegidos. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿en virtud de qué cuando lleguen a la escuela, el profesor que les plantea algún reto de matemáticas o de comunicación, el niño va a tener la cabeza para eso? Claro. Cuando previamente no ha logrado... Ha resuelto otros temas anteriores. Temas afectivos que tienen que ver con su seguridad, su identidad, su autoestima, su amor propio. Y entonces es lógico el nivel de fracaso escolar, porque un niño que tiene problemas afectivos y sociales, entre otros, no tiene la capacidad mental para focalizarse solamente en las áreas de aprendizaje planteadas por los profesores, porque está distraído, está disperso, está angustiado, está desmotivado,
está sufriendo, está triste, se siente excluido. Y entonces el reto para estos tiempos, en todo el mundo y en particular en el Perú, es tener una imagen distinta de lo que es la escuela, lo que es el maestro y lo que es el niño. Si yo entiendo que el niño, para poder desempeñarse bien, tiene que sentirse bien, entonces lo primero que tengo que lograr es que se sienta bien. Claro, claro. Para que se sienta bien, la escuela tiene que ser un gran espacio de acogida que refuerce aquello que en los buenos hogares ocurre, pero que complemente o sustituya lo que no ocurre en la mayoría de los hogares disfuncionales de todos los niveles socioeconómicos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y eso se llama acogida. Hacerle sentir al niño, eres bienvenido, te queremos, vas a tener éxito, vas a estar bien. Si tienes un problema, aquí estamos nosotros para apoyarte, acompañarte, ayudarte, hacerte sentir competente, hacerte sentir feliz. Que sientas que en esta escuela puedes disfrutar, puedes pasarla bien. Y sobre esa base de bienestar, tú después puedes construir retos, desafíos, que tengan que ver con poner en juego sus capacidades intelectuales, académicas y demás. Pero ¿qué hace la escuela hoy en día? La escuela hoy en día tiene un currículo y maestros que han sido capacitados para de alguna manera programar y plantear que la razón de ser de la escuela es que el niño aprenda lo que dice el currículo. Con competencias, con indicadores. Digamos, retóricamente te dice que hay que atender al niño de manera integral, de acuerdo. Pero nada en el quehacer de la escuela, de los docentes y de las áreas curriculares realmente apunta a eso, sino más bien apunta a que mientras antes aprenda a sumar, a restar, a escribir, a leer, a resolver pruebas estandarizadas, a ser evaluado, etcétera, a dar estas pruebas censales famosas, mientras antes lo entrenemos para eso, mejor. Y si no funciona, es culpa del alumno, es culpa de la casa, es culpa de todos, menos de la escuela, del sistema, de la formación de los maestros, de las directivas que da el Ministerio de Educación, etcétera. Y lo que hay que hacer es darle la vuelta. En esa misma línea, hasta el día de hoy siempre hemos escuchado desde el Ministerio de Educación y desde las direcciones regionales de educación que el problema es infraestructura, que el problema es que la escuela no está preparada, que probablemente sea cierto, pero no habíamos mirado que el problema está antes en lo que el niño trae consigo. Así es, el problema está en que no miramos al niño. O sea, asumimos que el niño, si está en una escuela que tiene ladrillo, cemento, carpetas, computadoras, baños, agua, currículo y maestros suficientes de acuerdo al número de horas de clase, entonces el niño tiene todas las condiciones para tener éxito. Y con todas esas condiciones el niño no va a tener éxito. Tan es así que hay una gran cantidad de colegios, digamos, privados de alta paga, donde los niños tienen todo desde el lado de la escuela, no les falta nada, no están desnutridos lo otro. Y tienen tal cantidad de dificultades personales que no rinden, a pesar de que todos esos datos están ahí. Claro. Está la infraestructura, están los libros, están los cuadros, está la carpeta, está el chofer que lo lleva en un carro al colegio para que ni siquiera vaya en un microbús, etcétera. Y el niño fracasa. ¿Fracasa por qué? Porque no se siente bien, porque no está bien consigo mismo, porque viene de un hogar en el que hay un caos emocional, y ese niño va a la escuela y dice, bueno, si tú vienes de un hogar acomodado, vienes de una escuela que está bien puesta, no debería irte excusa, bien, digamos, no tienes excusa. ¿Y por qué entonces no le va bien? Y no le va bien porque no es acogido dentro de sus particularidades para que construya un sentimiento positivo de sí mismo, aumente su resiliencia para tolerar la frustración de un hogar disfuncional o de algún problema personal o alguna discapacidad, y a partir de eso pueda ser acompañado para tener éxito. En realidad, en la Constitución peruana debería haber un artículo que diga algo así como: todos los niños tienen el derecho a ser acogidos y tener éxito y eventualmente ser felices. Pero, León, si ese maestro que tendría que acoger, empatizar, tener espacio para conversar y escuchar a ese niño, lo que tiene que hacer es llenar formatos administrativos o salir corriendo a la escuela siguiente porque tiene que llenar la canasta básica, ¿cómo puede ocuparse de ese niño? Es complicado, por eso es que lo que falta es una visión. Porque si hubiera una visión pro niño, lo que habría es
una cantidad, primero en la formación de los maestros, un componente psicológico muy fuerte. En segundo lugar, un currículo donde tú organizas toda la propuesta curricular para que se le dé prioridad a los elementos de acogida, afectivos. Claro. Entonces tiene que haber un diseño que parte de las necesidades del niño y no de lo que se le ocurrió a los curriculeros del ministerio y de las áreas y todas estas pruebas estandarizadas y demás. Tú partes de la necesidad de los niños, los intereses de los niños, los talentos de los niños, las necesidades de los niños. Por otro lado, organizarías el horario escolar de tal manera que haya el tiempo suficiente para este tipo de actividades. Por otro lado, habrían en la escuela psicólogos, asistentes sociales, médicos, enfermeras, gente que pueda trabajar los aspectos de salud mental, de socialización, de inclusión, porque no pocos niños en el Perú fracasan porque la escuela no tiene la menor idea de cómo se acoge a un niño que tiene alguna diferencia, alguna dificultad especial, y se considera de que esos son niños que de alguna manera son como marginales, ¿no es cierto? Entonces, una escuela que no acoge a los niños que tengan o no discapacidad, no acoge a nadie. Ya, pero León, ahí das un paso más y la pregunta sigue siendo la misma. Fuera de la escuela, ¿quién acoge a quién también? En el espacio público nos encontramos para trompearnos en medio del tráfico y marcar nuestras diferencias y no nuestras aproximaciones. ¿Por qué la escuela sería una isla en una sociedad tan fragmentada? Por una razón, que todos los niños del Perú nacen digamos, de una madre. Y en alguna forma se crían en un hogar, ya sea adoptados o su hogar natural, con todas los elementos tóxicos que pueden haber. Entonces, ¿qué institución hay en la sociedad bajo responsabilidad del Estado que acoge a todos los niños del Perú? Claro. Cuando menos por un año, usualmente son por lo menos 4 o 5 años, y tiene la oportunidad de recuperar, aceptar, acoger, de compensar, restañar heridas, digamos, claro. Restañar heridas. La única que existe es la escuela, no hay otra. Y la función principal de la escuela debería ser poner a los niños en condiciones de aprender lo que el currículo les plantea, poner a los niños en condiciones de tener éxito, poner en condiciones de ser ciudadanos creativos, constructivos, propositivos, valiosos, comprometidos, responsables, y eso solo lo puede hacer la escuela, porque cuando ese niño salga a la calle, ¿quién se va a ocupar de eso? ¿La televisión? ¿Los videos que va a ver en el cine o en la televisión? ¿En el cable? ¿La calle? ¿La imagen que tenemos del Congreso, de los políticos, el Ejecutivo, etc.? ¿Quién va a acoger a ese niño? Y entonces esos niños tienen una sucesión de castigos hasta que están presos o están muertos. Porque tú tienes un niño. Epa, qué duro. Que si nace en un hogar disfuncional, sí, claro, y fracasa en la escuela, claro. ¿Qué pasa después de que fracasó en la escuela? Digamos que da tumbos, lo botan de un colegio, pasa a otro, de ese otro pasa al tercero, hasta que finalmente se va a la calle. Está castigado por el hogar de origen. Él no pidió nacer, él nació en un hogar por pedido de otros, ¿no es cierto? Va a una escuela que no lo acoge y que finalmente no sabe qué hacer con él y lo termina frustrando o botando. Se va a la calle donde aprende a sobrevivir según las reglas de la calle, hasta que finalmente o se suicida y se mete al mundo de los vicios para salirse de este mundo, aunque sea mentalmente, o se somete a las reglas de la calle de robar, de pericotear, de delinquir, hasta que se vuelve un delincuente mayor y o va preso o lo matan. ¿Dónde tuvo ese niño la oportunidad de reencaminar su vida, ser más resiliente y poder hacer una vida digna, decorosa, ajustada a derecho, a la ley, etcétera? Los únicos que logran hacerlo son una pequeña minoría de niños muy resilientes que encontraron en el camino un personaje, puede ser un maestro, puede ser un tío, puede ser un hermano mayor, puede ser un sacerdote, puede ser alguien que lo acogió, estuvo a su lado y pudo activar esas neuronas y nervios y sentimientos de adecuación, de adaptación,
de bienestar mental que lograron que ese niño, a pesar de todas sus dificultades, salga adelante. Pero obviamente que esa es una minoría. No, de acuerdo. La mayoría, si no tiene condiciones para tener éxito, va a fracasar. Y el Perú, la escuela peruana es una fábrica de fracasados. ¿Y cuándo van a darse cuenta de eso? O sea, ¿cuándo van a entender, inclusive con las pruebas que toma el ministerio, las censales famosas estas, o las PISA, que yo he expresado mi desacuerdo 1000 veces, pero aún desde la óptica del ministerio y los gobernantes que sí creen en esas pruebas, sostienen, claro, dicen que el 70% de los niños del Perú en segundo grado no son satisfactorios en matemáticas y 50% o más en lectura. Y entonces ya desde segundo grado el mismo ministerio está diciendo: somos incompetentes para lograr que los niños aprendan a los 7 años. No, pero incompetencia lo es que se mayor cuando espera. llegan a segundo de media, Claro. y esa escuela le dice: aprendiste menos, sabes menos de lo que sabías hace O eres un inútil, eres un incompetente y por lo tanto no tienes derecho a tener éxito. Porque el éxito finalmente es un derecho que lo tienen solo los sobrevivientes del sistema. Y entonces la educación siglo XXI, no la educación modelo Odría de las grandes unidades escolares, Sí, claro. sino la educación siglo XXI es la educación que principalmente mira primero al niño y sus condiciones para sacarle provecho a la escuela. A la escuela, claro, y a la vida. Y después, cómo organizo los recursos, la infraestructura, los equipos, la capacitación, los docentes, los profesionales al servicio de la educación, etcétera, el currículo, para que ese niño, a partir de su línea de base, como le gusta decir a los sociólogos o los economistas, tenga éxito según sus características, según su interés, según su pasión, según su procedencia cultural, según su capacidad o discapacidad en una o más áreas. Entonces el punto de partida es la imagen del niño. De acuerdo. Y no como la escuela con 100.000 millones de soles vamos a poner toda la infraestructura que se necesita. ¿Para qué? Para que los niños sigan siendo unos fracasados. Entonces hay que cambiar el chip de cómo se entiende la buena educación. Leon Trottenberg, muchísimas gracias. Siempre que vienes pones el acento en cosas importantes, por eso nos gusta escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, encantado. Hasta luego. Leon Trottenberg ha estado con nosotros, ha dicho cosas severas, cosas duras, pero importantes. Y cuando habla de empatía, creo que da en el clavo. Acoger, que la escuela debe hacerlo, pero en general es una sociedad, la nuestra, que debe ser más empática en general con todo lo que hacemos. Pausa.